Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo una bomba que compartir con ustedes. Una bomba que estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, a veces turbulento pero siempre emocionante, mundo de las series turcas, y en particular, en una noticia que me tiene con el corazón a 1000 por hora. Preparaos, porque la noticia es: Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien, amigos. Hande y Kerem, nuestros inolvidables Eda y Serkan, podrían estar trabajando en un nuevo proyecto. Ya sé, la emoción es palpable, ¿verdad? Yo también estoy que no me lo creo del todo, pero la evidencia, los rumores, y la magia de la industria turca, apuntan a que algo se está cocinando a fuego lento entre estos dos bombones. Y como ustedes saben, yo siempre, les traigo la información más fresca, jugosa y, sobre todo, la más apasionante del mundo de las series turcas. Así que prepárense, porque vamos a desmenuzar este chismecito que, créanme, tiene mucha tela de donde cortar. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, y a soñar juntos con la posibilidad de volver a ver a esta pareja icónica en la pantalla. Antes de sumergirnos en el chismorreo, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Es la forma más fácil de no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y, por supuesto, déjenme un like si les emociona tanto esta noticia como a mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas, a seguir investigando, a seguir buscando pistas, y a compartir mi pasión con ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Empecemos a desentrañar este misterio. ¿Por qué digo que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos de nuevo? Bueno, todo empezó, como suele suceder en este universo de las series turcas, con rumores. En las redes sociales, por supuesto. Y ya saben que los rumores, en este mundo, a menudo son la chispa que enciende grandes incendios. Empezaron a circular fotos y vídeos, inicialmente muy escasos y borrosos, que mostraban a Hande y Kerem juntos. En lo que parecía ser, según las fuentes, una reunión. Una reunión, al parecer, en un ambiente relajado, pero con una tensión palpable en el aire. Obviamente, la primera reacción de todos, y me incluyo, fue: ¿qué? ¿Es esto real? ¿Están planeando algo? ¿Será una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? ¿Qué demonios está pasando? La incertidumbre, como siempre, es la gasolina que alimenta la curiosidad de los fans. Al principio, la información era muy escasa. Solo eran imágenes difusas, comentarios sueltos, y la especulación desatada en Twitter, Instagram y todas las plataformas imaginables. Se hablaba de una supuesta reunión, un encuentro casual, un reencuentro entre amigos, pero la esperanza, amigos míos, es lo último que se pierde. Pero, como un buen thriller que se precie, a medida que pasaban los días, la información, como el buen vino, se fue añejando, y la cosa se puso mucho más interesante. Fuentes, que, como ya les dije, no puedo revelar, la confidencialidad es clave en este negocio, empezaron a filtrar información más jugosa. La información más importante y que hizo que el corazón de todos los fans diera un vuelco fue cuando se supo que Hande y Kerem habían sido vistos juntos, en un estudio de producción. Un estudio de producción, ni más ni menos. ¡Boom! Ahí es cuando el corazón de todos los fans, incluido el mío, empezó a latir a 1000 por hora. ¿Un estudio de producción? ¿Para qué? ¿Para una simple sesión de fotos? ¿Para una entrevista? ¿Para un anuncio de detergente? Imposible. La esperanza renació con fuerza.
Un estudio de producción generalmente implica un proyecto más grande. Algo que requiere un equipo, un guión, una planificación. Algo que implica un rodaje. Y ahí es donde la especulación, la anticipación y la emoción se desatan por completo. Sabemos, y es un hecho innegable, que tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados. Después del éxito arrollador de Love is in the air, que, por cierto, sigue siendo un fenómeno mundial, Andersel se ha convertido en una de las actrices más queridas, admiradas y codiciadas de Turquía. Cada proyecto en el que se embarca genera una expectativa masiva. Sus fans están ansiosos por verla en nuevos roles, en nuevas historias, con nuevos desafíos. Tiene un talento innato, una belleza cautivadora, y una capacidad para conectar con el público que la hace única. Y, por supuesto, su agenda siempre está llena. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sabido capitalizar el éxito de Love is in the air. Después de convertirse en el galán por excelencia, en el sueño de muchas y en el objeto de deseo de tantos, ha seguido trabajando en diversos proyectos, demostrando su versatilidad, su profesionalismo, y su dedicación a su arte. Sigue siendo uno de los actores más deseados, no solo por su atractivo físico, sino también por su talento actoral y por su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices. Entonces, ¿qué podría estar pasando? ¿Por qué se reunirían Hande y Kerem en un estudio de producción? La respuesta más lógica, la que todos, absolutamente todos, estamos esperando y deseando con todas nuestras fuerzas, es que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Eso es lo que todos los corazones de los fans, incluido el mío, desean con fervor. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde entran en juego las teorías, las especulaciones, las conjeturas, y los deseos más profundos de los fans. Y la imaginación vuela. Una de las posibilidades más emocionantes, y la que encabeza la lista de deseos de la mayoría de los fans, es que estén trabajando en una nueva serie. Imagínense, Hande y Kerem, juntos de nuevo, en la pantalla, en una nueva historia de amor, o de desamor. Con nuevos personajes, con nuevas tramas, con nuevos desafíos. Dios mío, necesito que esto sea real. Necesito que esto suceda. La química entre Hande y Kerem es innegable. Es algo que trasciende la pantalla, que se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. La forma en que se complementan, en que se entienden, en que se hacen reír, es mágica. Ya lo demostraron con Eda y Serkan. Su complicidad es algo que se puede sentir a través de la pantalla. Y estoy segura, absolutamente segura, de que podrían volver a hacerlo. Podrían repetir el éxito. Y podrían superarlo. ¿Qué tipo de serie podría ser? Podría ser una comedia romántica, como Love is in the air, pero con un enfoque diferente. Podría ser una comedia romántica con un toque más maduro, con personajes más complejos, con situaciones más realistas. Podría ser un drama, con una historia más intensa, más profunda, con personajes que enfrentan conflictos más profundos y complejos. Podría ser un drama con toques de comedia, o una comedia con toques de drama. O, y esto sería aún más emocionante, podrían sorprendernos con algo completamente nuevo. Algo que nunca hayamos visto antes. Algo que rompa moldes, que innove, que nos haga pensar y sentir de una forma diferente. La expectativa es enorme. La intriga es total. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que estén trabajando en una película. El cine turco está en auge, y cada vez hay más producciones de calidad, con guiones más originales y con una producción más ambiciosa. Una película protagonizada por Hande y Kerem sería, sin duda, un éxito asegurado. Tanto en Turquía como a nivel internacional. Imagínense la taquilla, el impacto mediático, la repercusión en las redes sociales, sería un bombazo. Si la película fuera una comedia romántica, el público estaría encantado.
Si fuera un drama, la película podría ser premiada en festivales de cine de prestigio. Si fuera un thriller, sería una sorpresa muy grata. Todo es posible. También existe la posibilidad, aunque la considero menos probable, de que estén trabajando en un anuncio publicitario. Ya han trabajado juntos en campañas publicitarias en el pasado, especialmente después del éxito de Love is in the Air. Y tienen una gran popularidad que las marcas saben, y mucho, cómo aprovechar. Son imagen de varias marcas importantes, y su imagen conjunta es un imán para los consumidores. Podría ser un anuncio de moda, de cosméticos, de tecnología, de viajes, la imaginación es el límite. Pero, sinceramente, después de tanto tiempo, después de las expectativas que se han generado, y de la emoción que ha despertado esta noticia, creo que lo más probable es que estén trabajando en algo más grande. Algo que justifique el secreto, la reunión en el estudio de producción, y la expectación generalizada. Ahora bien, ¿qué hay de la vida personal de Hande y Kerem? Como saben, ambos han estado involucrados en relaciones sentimentales después de Love is in the Air. Hande, después de su relación con el actor turco Can Yıldırım, parece estar soltera en estos momentos. Y Kerem, aunque ha sido relacionado con varias mujeres, también parece estar soltero en este momento. Y eso es importante, amigos. Esto, por supuesto, ha avivado aún más los rumores sobre una posible reconciliación, sobre un posible romance fuera de la pantalla, sobre la posibilidad de que el amor que vimos en Eda y Serkan trascienda la ficción. Y aunque no voy a entrar en detalles sobre sus vidas privadas, porque creo que es fundamental respetar su privacidad, y también porque no quiero meterme en problemas legales, sí puedo decir que el hecho de que ambos estén solteros en este momento alimenta, y mucho, las esperanzas de muchos fans de verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero eso, amigos, es tema para otro vídeo. Podríamos hacer un análisis exhaustivo de sus vidas sentimentales. De sus declaraciones, de sus movimientos en las redes sociales, pero eso es para otro día. Lo que sí es cierto, y es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es que la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido muy especial. Se han apoyado mutuamente, se han defendido públicamente en más de una ocasión, y siempre han hablado con cariño, respeto y admiración el uno del otro. La amistad que tienen es evidente, y eso, sin duda, es un plus para cualquier proyecto en el que trabajen juntos. Esa amistad, esa complicidad, esa conexión, es algo que se transmite en la pantalla. Es algo que el público siente, que el público percibe, y que el público valora. Y eso, sin duda, es un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Pero, ¿qué información tenemos hasta ahora sobre este supuesto proyecto secreto? Desafortunadamente, la información es escasa. Como les decía al principio, todo es un misterio. No hay detalles sobre el argumento, el género, el canal de televisión o la productora que podría estar detrás. Todo es secreto. Todo es confidencial. Lo único que sabemos, con certeza, es que Hande y Kerem están trabajando juntos. Y eso, amigos, es suficiente para mantenernos a todos en vilo. Para mantener nuestra imaginación volando. Para mantener la esperanza encendida. Las redes sociales, por supuesto, están que arden. Los fans de Hande y Kerem están enloquecidos. Los hashtags relacionados con el tema se han convertido en tendencia mundial. Los comentarios, los likes y los retweets se multiplican por minuto. La pasión de los fans es un torrente imparable. Crean fanarts, hacen edits, escriben fanfics, y no paran de expresar su emoción, su entusiasmo, y su apoyo incondicional a Hande y Kerem. Es increíble ver la pasión que despiertan estos dos actores. Y es comprensible, porque, seamos sinceros, todos queremos verlos juntos de nuevo. Todos queremos volver a sentir la magia de Eda y Serkan. Todos queremos ser testigos de una nueva historia de amor,
de una nueva historia de amistad, de una nueva historia que nos haga reír, llorar y soñar. Yo, como fan de las series turcas, y como persona que adora a Hande Kerem, estoy cruzando los dedos con todas mis fuerzas para que este proyecto se haga realidad. Creo que sería un gran acierto, tanto para ellos como para la industria turca. Nos regalarían otro éxito asegurado, nos harían felices a todos los que seguimos sus carreras con tanto cariño, y demostrarían que la magia de Eda y Serkan sigue viva en nuestros corazones. Pero, ¿qué podemos hacer mientras tanto? ¿Cómo podemos sobrevivir a la espera? ¿Cómo podemos sobrellevar la ansiedad? Pues, lo que hacemos siempre, estar atentos a las noticias, seguir las redes sociales de Hande Kerem, de sus amigos y de sus contactos, y, sobre todo, cruzar los dedos. La información se irá filtrando poco a poco. Los paparazzi, los periodistas, las fuentes cercanas, siempre hay alguien que sabe algo. Y nosotros estaremos aquí, en este canal, para contárselas. Prometo mantenerlos actualizados con cualquier novedad, con cualquier rumor, con cualquier pista que surja. Seremos detectives, seremos cazadores de noticias, seremos los primeros en saberlo. Así que, prepárense, porque este es solo el comienzo. Este supuesto proyecto secreto podría ser una de las noticias más importantes del año en el mundo de las series turcas. Y yo, desde aquí, haré todo lo posible por mantenerlos informados, por mantenerlos al tanto de cada detalle, para que no se pierdan ni un solo segundo de esta emocionante aventura. Seremos cómplices de la espera. Seremos compañeros de sueños. Seremos una comunidad unida por la pasión por Hande Kerem. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero no se me vayan todavía. No se me escapen. Espero que les haya gustado la noticia, y que estén tan emocionados como yo. Recuerdo que en este canal siempre les traigo las últimas novedades del mundo de las series turcas, con la información más precisa, el análisis más completo, y el entusiasmo más desbordante. Quiero agradecerles, de todo corazón, por estar aquí, por ver este vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son muy importantes para mí. Me encanta leer lo que piensan, me encanta saber que compartimos la misma pasión por las series turcas, que compartimos el mismo amor por Hande Kerem, y que estamos unidos por la emoción de la espera. Ahora quiero saber su opinión, es fundamental. ¿Qué creen que están tramando Hande Kerem? ¿Creen que es una serie, una película, un anuncio, o algo completamente diferente? ¿Qué género les gustaría que fuera? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una comedia romántica, en un drama, o en algo totalmente innovador? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuáles son sus sueños? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de este proyecto. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos, sus predicciones. Me encanta interactuar con ustedes. Me encanta saber que somos una comunidad. Y, por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Hande Kerem que conozcan, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, para no perderse ninguna novedad, para no perderse ningún chisme. Y no se pierdan los próximos chismes, las próximas novedades, y las próximas sorpresas del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la espera puede ser larga, pero la emoción es eterna. Besos y abrazos. Y que la magia de Eda y Serkan nos acompañe. Hasta la próxima.